Nuevamente, petalitos, les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Esme y el día de hoy vamos a hablar de un tema que aún confunde un poquito a los coleccionistas o a las personas que están empezando con sus colecciones de Barbie. Y en este caso es cómo saber de qué año es mi muñeca y cómo diferenciar entre los diferentes rostros y años en los que es mi muñeca. En este caso, y para comenzar, les voy a mostrar dos de las muñecas más viejas que tengo. La primera, esta de color cabello café. En inglés este es el nombre que se les da el nombre de brunette, pero en sí es Barbie. Esta es mi Barbie Dramatic New Living del año 1970. La característica de esta muñeca, como pueden ver, es que tiene un rostro muy específico, de hecho es muy bonito. Es común de los rostros llamados TNT y se le dice TNT por las siglas en inglés de Twist and Turn, es decir, que mueve su cinturita hacia varios lados. Si lo sabían o si no se los digo, pues obviamente la primer Barbie no tenía este tipo de mecanismo, era completamente de estado rígido, no podía mover la parte de la cintura y es a raíz de que a esta nueva característica de las Barbie que le llaman Twist and Turn se le da el nombre de TNT para abreviar. Esta muñeca, como ya dije, es del año de 1970. Su rostro es muy bonito y contaba con pestañas dando la ilusión de que eran reales. Ahí se puede ver un poco mejor. En el caso de estas muñecas, el cabello estaba dividido de forma muy específica. Normalmente tienen un poco cabello. Permítanme y les muestro, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes cómo es que está repartido el cabello, muy poco. Y las fibras eran de un estado un poco más grueso que el cabello que utilizan hoy en día las Barbies. Esta muñeca es fácil de identificar el año en el que está, no solamente por el maquillaje y la característica, sino también por, en este caso, tiene en su trasero. Permítanme y les enseño un poco más de cerca, si se puede leer. Tiene el nombre de 1969 Mattel Inc. Y normalmente tiene el país Estados Unidos y suelen decir patente pendiente. Esta es una de las características de las muñecas vintage originales, porque deben saber que existen reproducciones, es decir, Mattel utiliza los moldes originales que tiene para sacar ediciones especiales para rememorar este tipo de muñecas. En el caso de las originales es fácil saber que lo son y son de época porque la mayoría tiene detalles estéticos. En el caso del vinil es muy común que en las muñecas vintage el color del cuello y de la cabeza, ya que el plástico de los cuerpos es duro y las cabezas son de vinil, el vinil suele degradarse muy rápido o se vuelve blanco o incluso les da el temido moho verde en las orejas, que es muy común en las Barbies del año de 1959 originales. Y en este caso debemos saber que a pesar de que dice 1969 en su espalda y en su trasero, que es donde normalmente van a encontrar los años de las muñecas, incluso en sus cabezas, esto nos indica solamente el año en que se hizo la patente del cuerpo de la muñeca o la cabeza, es decir, todas las muñecas, tanto en cuerpos y en rostros, van a tener una patente, es decir, van a separarse y reconocerse de forma interna en Mattel, dependiendo del año en el que se haya hecho el registro de esa patente, para después sacarla a venta comercial. Por eso es muy importante no dejarnos guiar del todo por el año que viene en los cuerpos y en las cabezas de nuestras muñecas. En este caso yo también tengo la parte del trajecito de arriba, de hecho tiene un leotardo, así la muñeca sin nada, es esta muñeca
Tiene un leotardo color como doradito y plateado. Y encima como una camisita de una tela parecida a la de los mosquiteros en color naranja. Ese es todo el outfit. La muñeca no tiene zapatos. Y tengo la camisita que parece de mosquitero. Lo que me ha faltado encontrar es el leotardo original. Y por ejemplo también en el caso de otra muñeca vintage que tengo, es esta Growing Up Skipper, salida a venta en el año de 1975. Este trajecito no es el que trae la muñeca, pero sí es un traje original muy común de la Skipper de esa época. En el caso de esta muñeca, como pueden notar, no tiene en la cabeza el año ni nada por el estilo. Y como es común, y les comento, esta muñeca muy seguramente va a tener en su pompa o en su glúteo las características de su venta. Por ejemplo, aquí pueden ver un poco más, ya que el otro no se vio tanto, pero pueden ver precisamente que tiene el año de la patente del cuerpo y algunos otros datos para identificación dentro de Mattel. En este caso, la muñeca tiene la patente de 1967. Y ese es un claro ejemplo de que precisamente ustedes pueden ver que esta muñeca no salió en el año de 1967, sino salió hasta 1975. La característica de esta muñequita, que de hecho también es una de las joyas de mi colección, es que es buscada por los coleccionistas, ya que en el año en el que salió escandalizó muchísimo a la sociedad americana, porque la característica es que tú movías los brazos y la muñeca pasaba de prepubescente, es decir, de una niña que no tiene busto, a crecer y salirle un busto. Como pueden notar, miren, tiene senos de una muchachita que apenas está pasando por la pubertad. Y aunque no tengo su outfit completo, es una muñeca que por las características también de su rostro se puede identificar claramente o tener certeza más o menos del año en el que podría pertenecer. Este tipo de rostros son muy comunes de los años 70. Si ustedes vivieron en esa época o incluso si son fans de esa época, podrán saber que una característica de ese tipo de rostros y en general en la cultura pop son este tipo de maquillajes azules, verdosos, con labios entre rojo, naranja. El punto era destacar completamente. Y Barbie, pues obviamente no se iba a quedar atrás. El problema que tiene esta muñequita es que trae su cabellito cortado, pero fuera de eso no tiene más problemas. Y esta es la forma en la que ustedes también podrían identificar o acercarse al año para poder buscar en dos buscadores como Google o en páginas de muñecas qué tipo de muñeca es la que ustedes tienen y en qué año salió. Los maquillajes en este caso son muy específicos. De esta forma ustedes, conforme vayan aprendiendo y teniendo a sus muñecas, van a poder identificar mejor y tantear los años en los que está su muñeca para poder buscarla y dar con ella. Siguiendo esta línea, les presento a estas dos Barbies también de mi colección. Esta es la Barbie Dream Day del año 1985. Como pueden notar, el maquillaje es ya muy distinto, incluso el molde del rostro, ese tipo de rostro llamado Superstar, que más adelante también les haré un video de los tipos de rostro de Barbie. Pero tiene la característica de que ya Barbie tiene una sonrisa con sus dientecitos blancos, cosa que no pasaba dentro de las primeras Barbies. El cabello también tiene una sensación en media. Está durito el cabello, es decir, tiene buena como calidad, pero este tipo de cabello se enreda muy fácilmente. De hecho, es también muy difícil de replicar o de comprar. Pero otra parte y característica es que ya podemos tener las Barbies con las manitas en L y mayor movimiento en el rango de la cabeza. Como pueden ver, a este tipo de muñecas ya no tienen los datos dentro de sus glúteos, sino que proceden a tenerlos aquí en la parte de arriba,
en la espalda baja. Y ustedes pueden ver claramente cómo se utiliza el nombre de Mattel Inc., el año de la patente y otros datos. En este caso, esta muñeca nos dice que la patente de su cuerpo es del año de 1966 y esta muñeca salió a la venta en el año de 1983. Incluso en este caso, me parece que ya en las cabezas, no, todavía no. Esta, por ejemplo, no tiene nada en su cabeza. Pero pueden ustedes notar precisamente que el maquillaje y los ojos, al ser ya distintos, pueden empezar a hablar de que estas muñecas son del estilo ochentero. Y por consiguiente también de ese tipo de años. También tengo yo a presentarles en ese mismo año mi muñeca Barbie aeróbica, la versión mexicana de Aurimad del año 1983. Si ustedes no lo sabían o si todavía, o si lo recuerdan, jugaron con ella. Mattel, después de que tuviera problemas económicos en los años 80, recurrió a venderle la licencia a otros países de Mattel, de Barbie y sobre todo también de otros juguetes, adentro de esos países para que ellos pudieran producir la muñeca y así pagarles esa licencia y ellos obtener dinero para mantener la empresa a flote. En el caso de México hubo dos empresas que distribuyeron e hicieron Barbies únicas que hoy en día son de tipo coleccionista. Una en específico es Valerie, no tengo una, me gustaría tener una. Es una muñeca con el cabello cafecito y un rostro muy peculiar. Y son de colección porque ese tipo de muñecas solo se produjeron por años muy cortos. Aurimad y Cipsa eran las empresas que se dedicaban a crear Barbies con maquillajes diferentes al original. Es decir, la Barbie Dream Date tiene su propia versión mexicana con un color distinto de ojos, variaciones en la ropa, en el maquillaje, en los colores del cabello, que son muy buscadas por los coleccionistas. En este caso yo tengo la fortuna de tener a esta Barbie aeróbica mexicana en muy excelente estado. Este es su leotardo original, le faltan los calentadores, la parte de aquí que tiene una tirita de color, su bolsita, pero también pueden ver que en el caso de esta muñeca el maquillaje es muy específico. Realmente tú puedes identificar una muñeca ochentera, incluso también por la característica de los pies. Este tipo de pie ya como comúnmente se da en el caso de las Barbies, era diferente, por ejemplo, en otras que tenían incluso los deditos. Esta parte tenía planteada así los deditos y era muy voluble. En este caso aquí ya no cuenta con dedos, está completamente liso. Esa es una característica para identificar una Barbie también ochentera. E igual esta también tiene en la parte de atrás la patente del año. Pero es muy específico este tipo de rostros y cuerpos de los 80 con el que ustedes también van a poder saber o acercarse al año de la muñeca. Posteriormente entramos a los años 90 y 2000. Les muestro a estas dos preciosas muñecas. En este caso le tengo esta Barbie Fruit Fantasy del año 1998, que es de Tutti Frutti. Le falta su anillito, los zapatos y la falda está un poco deteriorada, pero pues en cuanto pueda conseguir una en mejor estado se la cambio. Este tipo de muñecas ya con un rostro diferente. Barbie aquí ya tiene una gama muy distinta de rostros y de maquillajes. Por ejemplo, este tipo de rostro con la boquita así cerrada, recordando a las Barbies de los años 70. Con este tipo de labios cerrados se llama molde Mackie. Esto en honor al diseñador de este tipo de rostro que se llama Bob Mackie. Y también pueden notar que en este caso ya tienen más el nombre de Mattel y la patente en su cabeza. Esto es también para identificar las patentes de las cabezas, pero eso igual no significa que en este año haya salido esta muñeca. En específico,
Esta tiene la patente del año 1991 y esta muñeca no salió a la venta sino hasta el año 1998. Incluso también en la parte de abajo pueden notar que tiene la patente del molde. Y como les comento, hay que saber identificar el tipo de muñeca y no dejarse llevar por los años que vienen impresos dentro de sus cabecitas o en sus cuerpos. La siguiente es una Barbie Flying Butterfly del año 2001. Esta muñeca es muy bonita, tengo sus alas, pero ya saben que normalmente yo guardo. Este tipo de rostros del año 2000 son completamente diferentes, por ejemplo, a un rostro del año 1970. Pueden notar precisamente, ambas son Barbie, pero las características de la moda en los ojos y los labios son completamente diferentes. En el caso de la Flying Butterfly, su mecanismo es de cuerda, es muy bonito. Ustedes le dan cuerda y con sus alas se mueve. Es súper divino. De esta hay 3 muñecas. Yo tengo a Barbie, a Teresa y me falta a la AA. Y como pueden ver, igualmente tiene en su cabecita la patente del año, que nos habla que esta patente se hizo en el año de 1998, pero la muñeca no salió a venta hasta el año 2001. Y lo mismo ocurre en la parte de aquí abajo. Esta tiene de patente de cuerpo del año 1900, me parece 66-68. Y pueden notar precisamente que la mayoría de los cuerpos van a ser muy repetitivos dentro de los años 80 a casi 2004, 2002, porque era el más común para utilizar dentro de las muñecas. Y casi para terminar, o más bien para terminar, tengo estas 2 muñecas que ya son del año 2010-2020. Si pueden notarlo, esta es la Barbie Extra número 17, lanzada en el año de 2022. Como pueden ver, aquí ya Barbie tiene una característica completamente distinta a las muñecas que manejaba, los rostros, los colores de piel e incluso la impresión, que es algo que normalmente los coleccionistas hablamos mucho, que pueden notar la calidad que existe entre este rostro y este tipo de rostro que está como impreso, pixelado, que lamentablemente ha sido una recurrente en el caso de Barbie a partir como de 2015. Pero bueno, en este caso esta muñeca también me parece que tiene en su cabeza la patente y en este momento, por ejemplo, este rostro tiene patente del año 2010, me parece, si se alcanza a ver, 2016, no estoy muy segura, es que estoy un poco ciega. Pero, como pueden ver, esta muñeca salió hasta el año 2022, por ende es completamente increíble cómo incluso años antes las muñecas ya se piensan, ya tienen moldes y años. Y en el caso de su cuerpo, el cuerpo se patentó en el año de 2013. Este tipo de cuerpo se llama fashionista. No, no es cierto. Es parecido, me parece, a... Tiene un nombre en específico, porque no es el belly button. El belly button es un tipo de cuervo como del año 2000, igual muy característico. Este no es. Este tiene otro tipo de cuerpo, tiene nombre, no recuerdo ahorita, pero por ejemplo, ese tipo de muñecas y sus características son completamente distintas a lo que hacen, a lo que normalmente era una Barbie de los años 2000. Y también claramente tenemos a nuestra Barbie básica del 65 aniversario, solo que yo le puse otro vestido. Compré este pack de ropa de una Brittany en Walmart, que me gustó mucho. Esta muñeca salió en el año de 2004 y como pueden ver, las características también son muy distintas. Y esta tiene como año de patente, nos marca 1990 la cabeza. Y el cuerpo nos marca
De hecho, también pueden ver cómo ya es diferente. En este caso lleva el signo de Barbie, cosa que normalmente no traían ese tipo de muñecas. Con eso también pueden darse una idea de qué tipo de año es o qué tan actual es la muñeca. Y esta nos marca que su año de patente de este tipo de cuerpo es 2015. Sí, 2015, para una muñeca que salió a venta hasta el año 2024. Es una muñeca completamente rígida. Estoy buscando un cuerpo para cambiarle porque no me gustan del todo las muñecas de cuerpos rígidos, me gustan más. Pero me encantó muchísimo la impresión del rostro y su cabeza y cabello. Está muy bonito. Y con lo anterior me gustaría dar por terminado este video en el que ojalá les ayude mucho a no dejarse guiar solamente por los años, porque muy seguramente se encontrarán personas que les dirán que ese tipo de muñecas o que ese tipo de muñecas son vintage, originales, es decir, sí es una Barbie original, pero no es una muñeca vintage, como esta de aquí. El término de vintage es uno que se utiliza para referirse a cosas que tienen una edad en específico o un tiempo específico de antigüedad. Una Barbie de los años 2000 no se considera una muñeca vintage, a diferencia de una Barbie de los años de 1959 a probablemente el 70 o 75, a lo mucho. E incluso muchas personas se dejan llevar por los años que están y te dicen, esta muñeca es del año de 1966. Y como vimos, los años que vienen en sus cabezas y en los cuerpos son los años de las patentes de los moldes, no los años de salida de la muñeca. Por lo que deben estar muy atentos cuando quieren venderles muñecas y hacérselas pasar como si fueran vintage y a precios que tal vez no valgan la pena, porque este tipo de juguetes y de colecciones tienen precios distintos, pero dependiendo de la demanda de los coleccionistas. Hay muñecas en efecto de los años 2000 que tienen precios elevados de mínimo 1,500, 2,000 pesos, 3,000. Y también habrá muñecas de los años 70 que van a costar 800 pesos, 700, 500 pesos, dependiendo del estado en el que estén, y otras que van a costar alrededor de 25,000 pesos o más, incluso como una Barbie original de 1959. Pero por eso ustedes deben estar muy atentos y acaban de aprender algo súper nuevo y diferente para aprender a reconocer Barbies, para empezar sus colecciones y que sobre todo ustedes puedan decidir la muñeca que les agrade mucho y no se les quieran vender a un precio exorbitante cuando este tipo de muñeca no es lo que les dicen ser. Espero les ayude mucho esta pequeña guía. Les agradezco haber estado el día de hoy en este video y nos vemos la siguiente semana para uno nuevo. Gracias y nos vemos.